Doy gracias al Señor, hermanas, hermanos. Me alegro de verlos, entre comillas, ¿no? Y poder estar con todos ustedes una vez más para poder seguir meditando en esta palabra que el Señor nos ha dado para la edificación, hermanos. Estamos hablando de la vida de servicio y es bueno que nosotros entendamos que en la vida de servicio hay muchos requisitos que naturalmente se tiene que ir dando, ¿no? Por medio de una preparación, ¿no? Que no es tan natural. Es una preparación, digamos, pedagógica, algo así, ¿vio? Que uno tiene que estudiar y tiene que repasar y tiene que, por lo menos eso en cuanto a lo que la palabra de Dios dice. Bueno, doy gracias al Señor, a todos los hermanos que van a ver este programa, que se suscriban, que lo compartan a estos programas que son enseñanzas muy hermosas, muy preciosas para la vida del creyente. Bueno, hermanos, no nos olvidemos del día de mañana, del domingo, perdón, tenemos la reunión de todo de la iglesia y bueno, vamos a ver con la ayuda del Señor, vamos a estar juntos y vamos a poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Hoy estuvo en el programa del día viernes, estuvo el hermano Juan y la hermana Rosemary, su amada esposa, y bueno, una hermosa palabra que los hermanos han dado, muy linda, la palabra muy edificante, muy clara. El Señor lo siga usando al hermano Juan y la hermana Rosemary. Y también después tuvo el hermano Nicolás Blanco, el mensaje todavía no lo escuché, pero me supongo que habrá estado muy bien, como siempre, nuestro hermano Nicolás, la hermana Andrea. Por eso, hermanos, contento de poder estar una vez más con todos ustedes, para poder seguir adquiriendo el conocimiento de cómo servir al Señor. No, son pasos que tenemos que ir dando y tenemos que disponer cada núcleo de nuestras células, de nuestro corazón, de nuestro alma, de nuestro espíritu, si es que el espíritu tiene células, ¿no? Para poder servir al Señor con amor, ¿no? Porque en el núcleo tiene que estar el amor hacia el Señor y hacia las almas. Esa es la manera que solamente podemos servir al Señor. El amor nos tiene que ir llevando, el amor nos tiene que ir conduciendo, ¿no? A hacer esta tarea, este trabajo para que podamos ganar almas para el Señor, para nuestro amado Señor Jesucristo, a fin de que Él tenga una descendencia, ¿no? Bueno, gloria en nombre del Señor. Vamos a orar, hermanos, y vamos a ir a la palabra de esta noche. Un abrazo a todos los hermanos que se van a ir conectando. No, gloria en nombre del Señor. Padre Santo, estoy ante tu presencia, Señor, para poder dar tu palabra a los hermanos. Te ruego y te pido, Señor, que uses mi vida. Señor, tú sabes mi comunión contigo continuamente, Señor. Y tú sabes, Señor, que necesito, Señor, de tu guía, de la llenura de tu Espíritu Santo, cada día, cada momento, Señor, para poder predicar tu palabra. Señor, bendice a los hermanos, a las hermanas, a los niños y a los jóvenes, Señor, para que ellos puedan, Señor, ser alimentados por tu palabra y por medio de esta palabra, Señor, puedan ser conformados a tu imagen, a tu semejanza, dado que esta palabra es el alimento de la nueva vida, Señor, y esta vida, Señor, llega a la santificación de nuestra alma y a la conformación a la imagen de tu Hijo, Señor. Bendícenos, ayúdanos. Bendice al apóstol Florian, bendice al apóstol Cabral, Señor, a los hermanos del ministerio de la Iglesia de Dios es este. Bendícelos, ayúdalos, Señor, en el nombre de Jesús. Respalda, Señor, en el nombre de Jesús, conforme a tu voluntad, Señor. Bendice a todos los hermanos que verán estos videos, Señor, que ellos puedan ser enriquecidos por ti, por tu palabra, por la iluminación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. Ya tenemos 3 hermanos conectados. 3. Es una multitud. Gracias le damos al Señor. Y vamos a leer ahí en el capítulo 4 del libro de Juan que estamos viendo. Acá en el título de la predicación en la Biblia dice el que siembra y el que ciega.
Ese es el título que le pusieron. Entonces, nosotros estamos mirando, gloria al nombre del Señor, esta parte corresponde que estamos en el versículo, vamos a leer el versículo en el 28, vamos a leer el versículo 28. Gloria al nombre del Señor. Y de ahí vemos la conquista, ¿no? Hoy vamos a hablar de lo que se predicó, o qué es lo que conquistó el Señor a través de haber hablado a esta alma, a esta mujer pecadora, ¿no? ¿Qué es lo que Él conquistó? Entonces en el 28 dice, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y le dijo a aquellos hombres, ¿yo? Venid y ved un hombre que me ha dicho todo lo que es el Cristo. Entonces nosotros podemos ver acá, hermano, el cántaro. Vio, dejó el cántaro, dice, ya la sed que ella tenía ya fue saciada. Vio, y fue saciada con un agua superior a la que podía haber sacado del pozo de Jacob. Fue saciada, ella ya fue salva, porque ella creyó. Y entonces fíjese lo que produjo, lo que conquistó la prédica, ¿no?, de nuestro Señor Jesucristo, un alma para el Señor, un alma que le ame a Él, un alma que Él puede usar para un propósito mayor. Así nosotros siempre tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros le hablamos a un alma es para que Dios la use con un propósito mayor que el que hizo con nosotros. Y fíjese esta mujer, ¿no? Anteriormente, y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer, mas ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro. ¿Qué pasó? Dejó su cántaro, ¿vio? Ya, para mí el cántaro vendría a ser el contenedor de esa vida de aflicción, de tristeza, ¿no? Eso tiene un significado, ¿no?, que todavía no lo hemos profundizado, pero yo creo que está ligado con la vieja vida. Yo creo que ese cántaro está ligado con la vieja vida. Ella dejó eso, ¿no? ¿Para qué iba a sacar el agua del pozo de Jacob si esa agua no le saciaba en su interior? No la limpiaba, no la purificaba, no le hizo el efecto que le hizo la predicación, ¿no?, de la predicación que nuestro Señor Jesucristo le dio a ella, y la conquista, ¿vio? Y entonces dejó aquello, dejó el cántaro, ¿no?, y fue a la ciudad y dijo a los hombres, ¿vio? Y dijo a aquellos hombres, a los que estaban en esa ciudad, venid y ved un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Vio? Un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. Y ahí en el versículo 17 y 18 dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Dícele Jesús, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Me ha dicho todo lo que he hecho, dice. Ayer veíamos que delante de Dios están desnudas todas nuestras acciones. Toda nuestra vida pasada está desnuda. Y Dios nos avasalla, ¿no?, para poder conquistarnos. Y Él les dijo, entonces salieron de la ciudad. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Vinieron a donde estaba el Señor, a donde estaba Jesús, por la predicación de la mujer. ¿Vio? Por la predicación que ella, vaya a saber acá, es una mínima parte de lo que ella habrá hablado. Porque la mujer fue y le dijo a ellos, ¿no?, que se encontró con un hombre que le había dicho todo lo que he hecho.
si quizás este es el Cristo. ¿Vio? O ellos estaban esperando ansiosamente a Jesús, o usó otras palabras más para poder a ellos, para que ellos vayan, ¿no? Fíjese, cuando realmente nosotros seguimos el camino del Señor para ganar almas, lo que produce el Evangelio, ¿no? Lo que produce la palabra de Dios en el corazón y en el alma de aquellos que están sedientos, de que están hambrientos, ¿no? Ellos enseguida se vuelven predicadores. Enseguida le quieren compartir a otros lo que ellos han experimentado en su interior, ¿no? Y vaya a saber las palabras que usó. Quizás es el Cristo. Entonces salieron de la ciudad, vinieron donde estaba él. Fíjese, fueron donde estaba el Señor. Y entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Entre tanto que ellos venían, ¿no? Come, Rabí, le dijeron ellos a él. Y estaba allí la fuente de Jacob, pues Jesús, cansado del camino, así se sentó a la fuente. Era como a la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice, dame de beber. Ahora fíjese que los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. ¿Vio? Porque ellos sabían que Jesús estaba muy cansado, había caminado. Nosotros le calculamos con mi esposa hoy que habrá caminado unas 20 horas desde donde estaba, de donde él salió para llegar a de Judea hasta llegar a Samaria más o menos está 20 horas caminando, casi un día, ¿no? Para servir a Dios, 20 horas caminando. Y nosotros más o menos en 10 minutos usted puede hacer más o menos, calculo yo, depende del paso, depende de la velocidad, depende de muchas cosas, se puede hacer más o menos unas 10, 15 cuadras en 10 minutos, ¿no? Caminando. Gloria al nombre del Señor. Y el Señor había caminado 20 horas para llegar a Samaria, ¿no? Desde ahí, desde Judea. Calculamos nosotros con mi esposa hoy a la mañana. Y lógicamente, en 20 horas a uno le agarra sed, le agarra hambre. Y cuando los discípulos se fueron, el Señor quedó con esa hambre y con esa sed, porque tenía un cuerpo humano. Él tenía hambre y sed. Y vinieron los discípulos y pusieron, por así decirlo, la mesa con los manjares que habían comprado, ¿no? Tal vez un de vino, tal vez estaba allí, agua fresca. Y le rogaron, Señor, come. O Maestro, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Él le dice, yo me alimento, porque todas esas enseñanzas fueron no solamente para los judíos, para los discípulos, sino para nosotros también. Así como el Señor tiene un alimento, que Él se alimenta por medio no solamente de lo material, de lo que es el fruto de la tierra o la carne o las pastas, sino que hay una comida, ¿no?, que nosotros debemos de comer, una comida que nosotros tenemos que comer. Fíjese cómo le llamó el Señor a hacer la voluntad, servir a Dios. Servir a Dios es como un alimento que nosotros tenemos. Ganar un alma es como un alimento para nosotros. Y le digo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, le dice. Fíjese usted, ¿no? Es como que el Señor ya había comido. Y entonces los discípulos le decían uno al otro,
si le habrá traído a alguien de comer. Tal vez alguien le trajo de comer y ya no tiene hambre, ya no tiene sed, ya se ve que, bueno, si no está, trajimos estos manjares, trajimos estos alimentos, caminamos, no sé cuánto habrán caminado. La cuestión de que ya no parecía el Señor que estaba saciado, él estaba saciado. Entonces dícele Jesús, aunque los discípulos le rogaban y le suplicaban que comiera, dícele Jesús, mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, o la voluntad del que me envió, y que acabe su obra. Entonces fíjese dónde está nuestra comida, nuestro alimento. El alimento produce vida, produce vigor, produce fuerza, produce vitalidad, ¿no? Produce buena salud, produce cosas buenas para nosotros el alimento, ¿no? Y el Señor le dice, Jesús le dice, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Ahora nosotros somos enviados también por el Señor a hacer la voluntad del Señor. Y usted ve que en lo natural nosotros comemos todos los días, pero no todos los días servimos al Señor. Entonces no comemos espiritualmente, porque no todos los días hacemos la voluntad de Dios. No todos los días le hablamos a un alma para que sea salva, para ganar un alma. No trabajamos para eso. Fíjese, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Ahí en el capítulo 5, 30 al 36 podríamos leer, a ver qué nos dice, hermanos. Dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo. Porque no busco mi voluntad, más la voluntad del que me envió, del Padre. ¿Vio? Ahí también nosotros nos alimentamos cuando nosotros no solamente le servimos al Señor, sino cuando juzgamos con justo juicio. ¿No? Ese es nuestro alimento. Cuando es como que comemos algo rico, sabroso y quedamos satisfechos. Entonces cuando nosotros juzgamos con justo juicio, nosotros quedamos satisfechos. Quedamos como aquel que comió el mejor manjar. ¿Vio? No puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, más la voluntad del que me envió, el Padre. ¿Vio? El alimento que nosotros tenemos que comer, o hacer la voluntad de Dios, es como comer un alimento sabroso. Nosotros siempre hacemos la voluntad de Dios, siempre estamos energéticos, siempre estamos fortalecidos, siempre estamos vigorosos, siempre estamos satisfechos, estamos contentos cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando obedecemos a Dios. Por eso nos sentimos bien, estamos saludables espiritualmente, no estamos enfermos, no nos debilitamos. ¿No? ¿Por qué? Porque hacemos la voluntad de Dios. Porque el que hace la voluntad de Dios, lo vuelvo a repetir, es como que y se queda satisfecho y tiene los nutrientes para su cuerpo, para su parte de su ser. No se enferma por debilidad. Por eso fíjese que hacer la voluntad de Dios es muy importante para los hijos de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Entonces, ganar almas, servirle. Y entonces cuando nosotros le servimos tenemos una buena salud espiritual. No nos enfermamos, no nos debilitamos, siempre estamos fortalecidos por el alimento que eso significa. ¿Me entiende, hermano? Y esto da a entender el Señor. Si doy mi testimonio, si yo doy testimonio mismo, mi testimonio no es verdadero. Eso dice el Señor. Alabado sea el Señor. Y nosotros estamos leyendo en el versículo 28, ¿verdad? Y es que haga la voluntad de mi Padre, del que me envió. Alabado sea el Señor. Y estamos leyendo en el 30,
Y yo no puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo, juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, más busco la voluntad del que me envió. Y ahí está mi fortaleza, ahí está mi vitalidad, ahí está mi salud espiritual. Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a Juan y él dio testimonio a la verdad. Pero yo no tomo el testimonio de hombres, mas digo esto para que vosotros seáis salvos, ¿no? Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis recrearos por un poco en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las palabras que el Padre me dio que cumpliese las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Entonces nosotros tenemos que ver estas cosas, hermanos amados. Tenemos que ver, vio, que cómo nosotros mantenemos una buena salud espiritual, una fuerza espiritualmente, cómo mantenemos nosotros el vigor espiritual, la disposición siempre de servir al Señor y haciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Alabado sea el Señor, decía él. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. ¿Vio? Es que haga la voluntad de mi Padre, del que me envió, y acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega? Y aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Entonces el Señor, ¿qué estaba hablando ahí? El Señor estaba de que cuando Él hiciera la voluntad de su Padre, ¿cuál era la voluntad completa del Padre? Que Él fuera a la cruz y muriera por los pecadores, por aquellos que iban a creer en Él. Y eso iba a traer una gran cosecha de almas. La cruz iba a traer mucha cosecha de almas porque la cruz era la... Él llegó con buena salud allí, con una buena salud espiritual, y aunque su cuerpo fue magullado a golpes, ¿no? Y aunque recibió él, fue lacerado, no fue azotado, no fue torturado, fue golpeado, pero su salud espiritual lo sostuvo a él en ese momento, lo sostuvo a él. ¿Y de dónde venía la salud espiritual de que él hacía la voluntad de Dios? Porque esa era su comida. Su comida era hacer la voluntad del Señor. Fíjese usted. Alabado sea el Señor. Entonces, ¿qué nos enseñaron a nosotros antiguamente? Que no desecho la enseñanza. Pero nosotros vamos a la profundidad. A nosotros nos enseñaron que para estar fortalecido espiritualmente nosotros teníamos que ayunar y orar, y esa es la única forma de mantenernos fortalecidos espiritualmente. Pero acá vemos otra cosa, más, no para la vida práctica. Yo quiero tener una buena salud espiritual, tengo que hacer la voluntad de Dios. Porque el hacer la voluntad de Dios a mí me va a dar una salud espiritual vigorosa, ¿no? Vigorosa. Una salud perfecta espiritualmente. No me voy a enfermar espiritualmente, no me voy a debilitar espiritualmente, si yo verdaderamente hago la voluntad de Dios. Y usted va a ver que Jesús hizo la voluntad de Dios y Él tuvo una salud espiritual, ¿no? Y con esa salud espiritual que Él tenía por hacer la voluntad de Dios, porque Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, Él pudo, con esa salud espiritual, Él pudo enfrentar la tortura, la burla, ¿no? Los golpes, los azotes, los clavos, la corona de espinas, la lanza en su costado. Todo soportó.
porque él tenía una buena salud espiritual. Imagínense que nosotros nos llega el momento de la lucha, el momento de la prueba, y no estemos fortalecidos. ¿Qué significa estar fortalecido? Tener una buena salud espiritual, eso significa. Y esa salud espiritual no solo viene por el ayuno y la oración, sino que viene también por hacer la voluntad de Dios, o por manifestar la voluntad de Dios, que es más correcto la expresión. Nosotros manifestamos ¿cuál es la voluntad de Dios? Que nosotros ganemos almas. Jesús se vino de allá de Judea a Samaria para ganar un alma. ¿Estuvo en la voluntad de Dios o no estuvo en la voluntad? Estuvo en la voluntad de Dios. Y mire que si estuvo en la voluntad de Dios, que eso le dio una salud tan poderosa que después tenía que ir a Jerusalén a ser despreciado y a ser perseguido por los judíos religiosos. Por eso, ¿de dónde viene la salud espiritual? ¿No? Viene de hacer la voluntad de Dios. Perdón, de manifestar la voluntad de Dios, porque nosotros hacemos la voluntad de Dios cuando entendemos que ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿No? Gálatas 2:20. Entonces, qué maravilloso es poder estar fortalecido, ¿no? En los momentos de lucha, porque el Señor se fortaleció antes. El Señor no fue lleno del Espíritu Santo cuando Él estuvo en medio de la tormenta del patio de la tortura o del maltrato de los romanos o frente a la cruz. Él fue lleno del Espíritu Santo cuando Él estaba con esta mujer samaritana, ¿no? Predicándole el Evangelio de la salvación. Fue lleno del Espíritu Santo, porque él dijo: mi verdadera comida es que yo haga la voluntad de mi Padre. Alabado sea el Señor. Bendecido sea el nombre del Señor. Entonces se lo vuelvo a leer, hermano. ¿Dónde está su alimento? ¿Dónde está mi alimento? Ah, pero yo como al mediodía, como a la mañana, desayuno, a la media mañana tomo algún té, algún mate cocido con pan, al mediodía como el almuerzo, después a las 3 de la tarde, 4 de la tarde tomo unos mates con un pedazo de pan, y a la noche si puedo ceno. Ahí está mi alimento, ¿no? Ese sí, ese es el alimento natural, pero eso no me fortalece espiritualmente. A mí lo que me fortalece espiritualmente es que es el alimento espiritual. ¿Y cuál es mi alimento espiritual? Jesús dijo que el alimento, mi comida, es que haga la voluntad, ¿no?, del que me envió. Y que acabe su obra. ¿No? Su obra, porque era obra de Dios que Él fuera a la cruz del Calvario. Y es obra de Dios que nosotros ganemos almas. Eso es Dios en nosotros el que lo va a llevar a cabo. Por eso, hermano, entiende dónde está nuestra fortaleza. ¿Cuánto hace que usted no gane un alma para el Señor? ¿Cuánto hace que usted no le habla a un pecador de la salvación? ¿Cuánto hace que usted no se acerca a alguien para decirle, vos no sabés que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo, no despojándose de toda su divinidad y de toda su riqueza, ¿no?, para salvarte, para darte vida? Bueno, y así. ¿Hace cuánto que no lo hacemos? Y si no hacemos eso, ¿qué clase de salud espiritual tenemos? Vio que no tenemos una buena salud espiritual muchas veces, y eso porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que ganemos almas para Él, para el Señor Jesucristo. Y no decís vosotros, aún hay 4 meses hasta que llegue la siega. Ahora fíjese que lo que produjo la predicación, hacer la voluntad de Dios con esa mujer. Él hizo la voluntad de Dios porque la voluntad de Dios era que esa mujer fuera salva. ¿Qué produjo eso? ¿No? Podríamos decir las consecuencias de lo que eso pasó. Gloria al nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Vio? Las consecuencias de lo que eso trajo. Aleluya. Y nosotros vemos acá. No decís vosotros que
Aún hay 4 meses hasta que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. ¿Vio? Ahí en Mateo 9:47, perdón, 37, Mateo 9:37, dice así la palabra de Dios. Entonces dice a su discípulo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros es poco. Y viendo a la gente tuvo compasión de ella, porque estaban derramadas, esparcidas como ovejas que no tienen pastor. Y rodeaba a Jesús por todas las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando a toda enfermedad y todo achaque en el pueblo. Mas los fariseos decían, por el príncipe de los demonios echa fuera a los demonios. Entonces fíjese, ¿no? Él haciendo la voluntad de Dios, predicando el evangelio, no con poder, porque eran sanados los enfermos y eran sanados. ¿Usted cree que si usted predica el evangelio, si nosotros predicáramos el evangelio a los pecadores, ¿usted cree que Dios no haría milagros, prodigios y maravillas? Yo creo que sí. Yo estoy persuadido en mi alma y en mi corazón y en mi corazón y delante de Dios hablo. Yo creo que Dios va a hacer prodigios, milagros y maravillas, que nosotros mismos vamos a quedar admirados de su poder. Yo creo con todo mi corazón. Por eso, hacer la voluntad de Dios. Cuando Jesús tuvo su cosecha por su trabajo. ¿Y cuántas almas ganó? Fíjese, nosotros somos esa cosecha. ¿Cuántas almas ganó Jesús? Ahora nos toca a nosotros cosechar. ¿Qué vamos a cosechar si no hemos trabajado? Si no hemos predicado, si no hemos arado la tierra, si no hemos sacado, ¿no? Todo aquello que impide para sembrar la buena palabra, la semilla del Evangelio. ¿Qué vamos a cosechar? Ni siquiera sabemos que tenemos un campo donde tenemos que trabajar, ¿no? Entonces, ¿qué esperanza tenemos nosotros de cosechar si no hemos trabajado? Ni sabemos que tenemos una propiedad, un campo donde ahí están las almas para la cosecha. Entonces nosotros tenemos que pensar esto, hermano. Nosotros tenemos que, siguiendo la enseñanza de acá de este libro de Juan, del capítulo 4 de Juan, vemos que Jesús, ¿no?, a través de un alma ganaba una ciudad. Gloria al nombre del Señor. A través de un alma. Fíjese, una mujer. Y entonces él dice, los ángeles están dispuestos para la siega. Y dice, en las regiones, dice, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la cosecha. Gloria al nombre del Señor. ¿Vio? Leímos ahí en Mateo 9:37. Entonces dice a su discípulo, la verdad, la mies es mucha, mas los obreros son pocos. La mies es mucha. Yo creo que Dios nunca se ha predicado tanto la palabra de Dios como en este último tiempo a través de la pandemia. Casi todos los días, durante 8 meses se predicó la palabra de Dios. Muchos hermanos, muchas iglesias se volvieron predicadores de la noche a la mañana para cosechar almas. Después de esta, vamos a tener que ir a cosechar las almas que se ganaron, porque hemos trabajado, hemos sembrado la palabra de Dios. Usted ha sembrado la palabra de Dios, usted ha regado, ha llorado, ¿no?, por las almas que son sus familiares, que son sus parientes. Usted ha llorado. Bueno, hay que cosechar ahora. Vamos a cosechar, pero faltan obreros, dice el Señor. Entonces rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Que envíe obreros a sus mies. Alabado sea el Señor Jesucristo. Entonces fíjese, dice así la palabra del Señor. Alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. Ahí en Lucas 10,
que más o menos referirá lo mismo. Lucas 10:2. Dice la palabra del Señor. Lucas 10:2, hermano. Vamos a leer desde el 1. Después de estas cosas, designó el Señor a aún otros 70, los cuales envió de 2 en 2 delante de sí a toda ciudad y lugar en donde él había de venir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a sus mies. Andad, he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. Bueno, esto es otra explicación. Pero fíjese, hermano amado, después se está sembrando mucho, va a haber mucho para cosechar, pero hay que salir a servir al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces, estamos hablando sobre la consecuencia. Después de la conquista viene una consecuencia. ¿Qué consecuencia hubo de que el Señor haya salvado esta alma? Esta fue corriendo a la ciudad. Y el 36, y el que ciega recibe salario, allega fruto para la vida eterna. ¿Veo? Allega fruto para la vida eterna, el que ciega. Es decir, que el que ciega, él va a recibir salario, va a recibir recompensa. Para que el que siembra también se goce y el que ciega, ¿no? Para el que siembra y el que ciega, no, los dos se gocen. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y el otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Vio? Fíjese, si el Señor nos manda a nosotros a cegar, tenemos que ir a cegar. Y otros habrán hecho el trabajo, pero también es trabajo cegar. Y si aquel que trabajó por sembrar recibe recompensa, nosotros en esta última hora que somos llamados a cegar, también vamos a recibir recompensa. Pero no fue por medio del trabajo que hicimos nosotros, sino por el trabajo que hicieron otros. Pero nosotros vamos a hacer las dos cosas, vamos a sembrar con la ayuda del Señor y a cegar también. Porque queremos servir a Dios, porque queremos tener buena salud espiritual, porque queremos enfrentar el día de la angustia o el día malo con buena salud espiritual, con una buena comunión con Dios, con una buena comunión con el Espíritu Santo. ¿No? Queremos tener una buena salud. ¿Y cuál es la salud? El alimento. Y bueno, y entonces nosotros tenemos que alimentarnos. ¿Y cuál es nuestro alimento? Que hacemos la voluntad de nuestro Padre Celestial. Gloria al nombre del Señor. Yo os he enviado, dice, a cegar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron, y vosotros habéis labrado en sus labores, o entrados en sus labores, dice. Eso podíamos ver en Hechos 8:5, Hechos 8:5. Hechos 8:5. Amén. Dice así la palabra del Señor. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿Vio? Él le predicaba a Cristo. Él estaba sembrando allí, ¿verdad? 8:5. El 17, versículo 17 en el mismo capítulo 8. Entonces le impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. ¿Vio? Seguían sembrando el Evangelio, ¿no? Y el 25 dice, y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén
y en muchas tierras de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fíjese, hermano, las consecuencias que se deben ver cuando uno predica el Evangelio. Predicar el Evangelio no es dar un tratadito y salir corriendo. Que el Señor bendiga a los hermanos que hacen ese trabajo, pero no está bien hecho. El tratadito se lo tiene que dar a uno cuando usted le predicó el Evangelio. Después de que usted conversó con esa persona, después de que usted le habló de la salvación para su alma, entonces usted le da el tratado para que él pueda ser confirmado también. Pero nosotros nos decían, ustedes tienen que predicar el Evangelio. Le entregamos el tratadito y salíamos corriendo. No le hablábamos nada a la gente sobre la salvación. Pues, y teníamos temor, teníamos miedo de hacerlo. ¿No? Porque claro, en aquel tiempo la gente, la única religión que era la católica apostólica romana que se conocía, y nosotros los protestantes éramos las parias de este mundo. Y muchos nos sacaban a pedradas, o nos sacaban tirándonos barro, agua sucia, o con malas palabras y tantas. ¿No? Entonces teníamos miedo, éramos jóvenes, inexpertos. Bueno, pero ahora parecería que sea más fácil, pero igual el hombre sigue siendo hombre. Entonces, alabado sea el Señor, bendito sea el nombre del Señor. Y estamos en Juan 4, ¿verdad? En Juan 4, en el versículo: Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labraste y otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores. Nosotros entramos en lo que otros han trabajado. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. ¿Qué le habrá contado esta mujer, no? Volviendo al relato principal. El Señor se para en el relato con la mujer y habla con los discípulos. Ustedes fueron a buscar alimentos para mí, pero mi alimento es uno que ustedes no conocen. Y mi alimento es que yo haga la voluntad de mi Padre y acabe su obra. ¿No? Ese es mi alimento. Usted, ya lo he dicho, ¿no? Cuando uno come algo rico, le trae una buena salud. Salud lo fortalece espiritualmente. Entonces muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, ¿no? Como dicen en el versículo 5 al 8, que daba testimonio diciendo que me dijo todo lo que había hecho, ¿no? Y viendo pues los samaritanos a él, rogáronle que se quedase allí, y se quedó allí 2 días. Se quedó allí con ellos 2 días, ahí predicándoles y enseñándoles a ellos. Fíjese, no se apuró para irse el Señor. 2 días se quedó. No, pero él en medio de ellos, él era un hombre admirado, respetado, amado, ¿no? Era un hombre considerado. Pero él sabía que no era el lugar que él tenía que permanecer. Él tenía que volver. Tenía que volver al centro religioso, donde ahí no lo querían, ahí lo aborrecían, ahí buscaban para matarlo. Pero esa era la voluntad de Dios. Él tenía que salir de medio de esta gente que lo había recibido y lo había invitado a quedarse para ir a cumplir la voluntad de Dios, a hacer la voluntad de Dios y su obra. Y creyeron mucho más por la palabra de él. Es decir, que si por la palabra de la mujer creyeron 100, por la palabra de Jesús creyeron 1000. Mucho más, dice, por la palabra de él. Gloria al nombre del Señor, por supuesto. ¿No? Un alma escucha el Evangelio, recibe la salvación, va y le predica a su familia, ¿no? Y la gente viene a la iglesia. Y lógicamente cuando escuchan la palabra del pastor,
o la palabra del misionero, la palabra del evangelista, del maestro, del profeta, del apóstol, y se gana mucho más gente ahí, porque hay mayor entendimiento, porque hay mayor luz. Y decían a la mujer, ya no creemos por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Fíjense los samaritanos. Los samaritanos, confesando que Jesús era el Cristo, no el Salvador del mundo. ¿Por qué no se estableció el reino entonces? Porque no era con los samaritanos que se tenía que establecer, tenía que establecerse con los judíos. Porque la salvación viene de los judíos, dijo el Señor. ¿Vio? No se podía hacer con los samaritanos. Así tampoco se puede, ¿no?, establecer lo que Dios tiene que establecer, es decir, la iglesia no se puede establecer con los que oyen. No se tiene que establecer con los que nacen de nuevo, con los que nacen nuevamente. Y ahora ellos creyeron en Jesús, por lo que él les había hablado. Y 2 días después salió de allí y fuese a Galilea. Gloria al nombre del Señor. Se fue el Señor. Volvió donde era la voluntad de Dios, ¿no? Ahí volvió el Señor. Alabado sea el Señor Jesús. Y nosotros tenemos que dar gracias al Señor por aquellos, porque es muy lindo muchas veces estar ahí donde todos nos quieren y donde todos nos piden que nos quedemos más tiempo, ¿vio? Y los días después salió de allí y fuese a Galilea. Porque Jesús mismo testificó que un profeta no tiene honras en su propia tierra, como dicen el 43 y 44. 2 días después salió Jesús allí y fuese a Galilea, porque el mismo Jesús dio testimonio de que el profeta en su tierra no tiene honra. ¿Vio? Jesús debe de continuar en esa voluntad del Padre que él sabía que él tenía que abundar en la voluntad de su Padre, ¿no? Las misericordias o su misericordia y bendiciones no pueden ser confinadas en un lugar solamente. No pueden solamente recibir un grupo de gente o un pueblo, por lo menos las que Jesús tenía, ¿no? Porque había que cosechar. Había una cosecha gentil a las puertas. No había pero él tenía que pasar por la cruz. Esta cosecha abundante no podía hacerse si él no pasaba por la cruz. No tenía que ir a Jerusalén. Para morir tenía que hacerlo en Jerusalén, no en cualquier lado. ¿No? A nosotros muchas veces nos pasa igual. A nosotros, la gente que los hermanos de nosotros no nos reciben a nosotros. Pero vamos a otro lado y se junta la gente para escucharnos. Porque no hay profeta sino con honra en su propia tierra. No hay profeta. Entonces, en otro lado nos sentimos más a gusto. Yo he hecho viaje misionero y en los viajes misioneros usted va, la gente lo atiende, la gente cree en lo que usted habla, Dios hace prodigios, milagros, hasta hace llover, lluvia del cielo, ¿no? Y levanta a los paralíticos y sana a los enfermos. Y la gente se admira y lo quiere retener ahí, no quiere que usted se vaya. Y eso, es algo, eso es algo atractivo. Uno quisiera quedarse siempre con ellos, pero el Espíritu Santo nos saca de allí. Volvemos nuevamente al lugar donde no nos aman, donde no nos aprecian, donde no es fácil. No, pero esa es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque hay una cosecha, ¿no?, que hay que hacer, ¿no?, que es la cosecha del tiempo, como dicen los hermanos de pueblo de Dios, dicen que hay una cosecha del tiempo final. Y entonces, amados del Señor,
Qué maravillosa palabra la que el Señor nos ha dado a través del libro, de este libro, ¿no? Qué maravillosa. Todavía nos falta hasta el versículo 54, que seguramente que lo vamos a terminar esta semana, el domingo. Pero muy hermosa la palabra, ¿no le parece? ¿No? Ahora usted tiene un alimento para su vida espiritual. Yo pensaba que para estar fortalecido espiritualmente yo tenía que comer de la palabra. Oh, sí, la palabra es un alimento, pero hacer la voluntad de Dios también es un alimento. No, también. Esa es la mejor. Hacer la voluntad de Dios, como lo hizo, y acabar su obra. Y acabar la obra que Él nos pidió que nosotros teníamos que hacer. Porque la obra que nosotros tenemos que hacer no es la misma que tuvo que hacer el Señor Jesucristo. Él tuvo que ir a la cruz. Él tuvo que padecer. Nosotros sabe cuál es nuestra obra. Y cegar, salir a los campos blancos y cegar las almas que Jesucristo ganó por su sacrificio. Tenemos que cegarlas, invitarlas, ¿no? Invitarlas para que vengan con nosotros, a fin de que cuando el Señor nos llame a su presencia vayamos todos juntos. Ese es nuestro trabajo, es predicar y cegar la palabra. El trabajo del Señor, la voluntad de Dios para con Jesús no es la misma para nosotros. Él no nos pide que muramos en una crilla y llevemos el pecado de las almas, porque eso ya lo hizo Jesús. Ahora nosotros tenemos que cegar la gran cosecha. Y la gran cosecha se está dando en algunos periodos. Hubo una gran cosecha. Vio que en la natural hay algunos años que uno tiene una gran cosecha. Una cosecha muy grande. Bueno, la ganancia es muy grande también. Pero hay otros años que la cosecha no es buena, ¿no? Y yo creo que eso habla de lo espiritual también, ¿no? Muchas veces no tenemos una buena cosecha, pero tampoco hemos sembrado. No hemos sembrado lo suficiente. No hemos trabajado lo suficiente. Creció demasiado yuyo, ¿no? Demasiada maleza en nuestro campo. No lo hemos trabajado, no hemos dado vuelta a la tierra, ¿vio? No hemos sembrado la semilla, ¿no? Que permite que dé un buen fruto, que dé fruto del 30 al 60 y al 1000 por uno. No lo hemos hecho, pero ahora lo estamos haciendo. Y creo yo, ¿no?, que el Señor va a traer una cosecha muy grande sobre nuestras congregaciones, hermano, especialmente sobre la nuestra, ¿no? Pero eso depende de su servicio, de que usted quiera cosechar. Los campos listos están para la cosecha. El Señor ya ha sembrado y ya están creciendo las plantas para brotar el fruto. Es hora de ir y traer el fruto a los hilos, a las iglesias. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso doy gracias, Señor. Gracias por esta palabra, que esta palabra le fortalezca mucho a usted, hermano. Que cada pensamiento, que cada sentimiento y que cada intención que tengamos sea servir al Señor, para no perder la salud espiritual que nosotros tenemos. A mí, ¿usted cree que este trabajo que yo hago todas las noches, ¿no?, de venir y predicarle la palabra, estar en la radio, ¿usted cree que eso no mantiene una buena salud espiritual en mí? Por supuesto que sí, yo lo siento. Yo siento una fortaleza espiritual, pero estoy dedicado a esto, ¿no? Y entonces mi comunión con Dios es fluida, mi comunión con el Espíritu Santo es fluida. Esto no es casual. Yo ando de aquí, ando de allá, orando al Señor y rogándole por cada hermano, por cada hermana, y así. Y esto solamente se puede hacerlo una persona que tiene una buena salud espiritual. Gracias le damos al Señor. Espero que usted alcance esa salud espiritual si no la tiene. Y si la tiene, cuídela, guárdela. Padre Santo, estoy delante de tu presencia en esta noche, agradeciéndote por esta tu palabra que tú nos has dado en esta noche, Señor.
Bendice a las hermanas, a los hermanos, Señor, que han oído tu palabra, Señor. Ayúdales a entender, a comprender. Oh Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos en esta noche a descansar en tus brazos. Guárdanos de todo mal, de todo peligro y de todo hombre malo y perverso, Señor. Bendice a mi hija, Señora, bendice a mis hijos, Señor amado. Señor, que ellos puedan ser llenos de tu Espíritu Santo y de tu poder. Bendice a los pastores que predican tu palabra con sinceridad y verdad y realidad, Señor. Padre, gracias te doy por Jesucristo, tu Hijo, nuestro amado Señor. Gracias te doy por tu Espíritu, Señor, que mora en nosotros y que nos hace tener una buena salud. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga, hermanos. Mañana estaremos de 8 a 9.